Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como me veis hoy estoy con una pizarra. Voy a hacer un nuevo formato a la hora de explicar los vídeos. No los haré siempre así, pero hoy me apetece hacerlo de esta manera. A ver qué os parece. Bueno, irán saliendo imágenes y bueno, y aquí lo explicaremos bien. Muchas veces cuando explicamos las cosas, si no las vemos reflejadas en un papel o en este caso en una pizarra, absorbemos mucho mejor la información cuando la vemos pues bueno, expuesta en una pizarra, como puede ser cuando ibas a estudiar, ¿no?, al colegio, y vamos a intentar hacerlo así. Decidme si os gusta esta manera de explicarlo y si no, pues volvemos a la normal. De todas maneras, hoy vamos a hablar del Prasinus, uno de los varanos arborícolas más bonitos que hay, sin duda alguna. Y nada, vamos a ir al lío y a ver qué os parece este nuevo formato. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. La verdad que parezco un profesor. Espero que este formato te guste. Irán saliendo imágenes de lo que vamos hablando para que todo esto sea más productivo y que se nos quede más en la cabeza. Persona que quieres tener este tipo de reptil o otros, yo creo que el hacerlo aquí en la pizarra siempre se queda mejor la información. Luego también deciros que, por ejemplo, para llegar a hacer esta ficha he tenido que ver muchísimos vídeos de personas que los mantienen en casa, de diferentes nacionalidades, diferentes países. He buscado información, no solo me baso que pongo en Google Prasinus y lo que me sale es lo que explico, sino que yo contrasto bastante información. Tampoco quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero que sí que es verdad que intento traer la mejor información para el canal, para personas que lo puedan tener, o incluso yo, que me interesa muchísimo esta especie, pues también es verdad que le he dedicado mucho tiempo pues para hacer esta guía, ¿vale? Empecemos con lo que es este animal. Decir que este animal se encuentra en Papúa Nueva Guinea. Para lo que no lo sabéis, Papúa Nueva Guinea son una isla. Vamos a estrenar la pizarra y así ya empezamos a hacer un poco. Por ejemplo, si esto por ejemplo es Australia, pues las islas estas de aquí arriba, ¿vale? Algunas son de Indonesia, pero aquí, por decir algo, aquí sería Papúa Nueva Guinea. Digo lo de Indonesia porque luego hay unos animales, unos varanos también arborícolas, que por decirlo así están emparentados, que puede ser como el Beckeri, el Resengeri, el Prasinus y el Macrae. Siempre hay una imagen que salen los cuatro juntos, que uno es negro, el otro amarillo, el Macrae sería el azul y el verde, que sería el que estamos hablando, que es el Prasinus. El Prasinus también se le llama lagarto esmeralda, lagarto arborícola verde, bueno, tiene varios nombres más vulgares. Deciros eso, pues que esta ficha sería para cualquiera de los cuatro que hemos hablado. Se podría mantener con estas condiciones. Creo, tampoco me hagáis mucho, pero Indonesia, como os digo, el Prasinus es de Papúa Nueva Guinea y los demás son de Indonesia. Indonesia yo creo que corta por aquí y bueno, y están pegados. Por eso os digo que más o menos las condiciones son iguales. Luego también deciros que el Prasinus no solo es de Papúa Nueva Guinea, también hay de islas colindantes, también puede haber Prasinus, ¿vale? Empezamos ya ahí un poco para ubicar dónde está el animal. Seguimos un poco, a ver, ¿cómo es los hábitos de este animal? Pues es un animal de costumbres arborícolas. La morfología del animal ya te lo dice. Si os fijáis en él, intentaré ir dejando imágenes y así vamos contrastando y veis viendo un poco lo que voy hablando. Ya veremos cómo lo voy montando, dónde irán saliendo. Pero bueno, es un animal, por la estructura que veis, es un animal bastante atlético. Lo que también tiene una cola prensil, digamos que es como si fuera una quinta forma de agarrarse, ¿vale? Esa cola la usa para agarrarse en ramas, como también pueden ser como los monos que tienen colas prensil, pues sería en este caso en un reptil y sería en este varano. La verdad que es un animal muy ágil, es delgado, es bastante nervioso. No quiere decir que cuando los tengamos, sí que es verdad que son animales nerviosos, pero si se les dedica tiempo, como sabéis, los varanos son animales muy inteligentes, y si les dedicas tiempo, primero solo con tu presencia,
hacemos que el animal se vaya acostumbrando a ti y luego poco a poco, por ejemplo, pues dándole comidas con pinzas y todo eso, finalmente son capaces de salir del terrario, a lo mejor subirse a tu brazo, comer desde tu brazo y volver al terrario, por ejemplo, ya interactúas con el animal de otra manera. Tampoco quiero decir que tener un varano tiene que ser eso, también puedes solo para tenerlo de observación, tenerlos ahí, tampoco hay que estresarlos excesivamente, pero sí que es verdad que como son animales bastante inteligentes, el hecho de hacerle todo eso hará que el animal se haga a nosotros y podemos un poco divertirnos con él y no solo verlo a través de un cristal. Bueno, esto es un apunte para deciros cómo sería el manejo que tenemos que darle para que finalmente se acostumbre a nuestra presencia, ¿vale? Siguiendo un poco con los terrarios, vamos a empezar con el terrario. La morfología ya lo hemos dicho, la cola prensil es una de las cosas que le llama más la atención, los dedos delgaditos, todo eso hace que sea un animal arborícola porque su adaptación está hecha para eso. Una cosa que quiero decir, que lo leí y también, bueno, lo he observado, hace tiempo que lo leí, no sé dónde, el tema de las colas, cuando la pone, es capaz de enrollarla completamente. Muchas veces se dice que también puede ser en el hecho de cuando huye, por ejemplo, un depredador, el hecho de que la cola fuera tan larga, es mucho más fácil que la presa lo cogiera. En cambio, como la puede enrollar, digamos que si, por decir algo, la cola mide, yo que sé, 70 centímetros, si la recoge es mucho más difícil que coja el animal sin tenerla desenrollada. No sé si me explico, pero bueno, yo creo que es algo interesante y se ve que es a nivel adaptativo pues, ha llegado a hacer eso, lo de enrollarla para poder escapar de las presas. Es una de las teorías que se suponen que por qué enrolla la cola, pero bueno, tampoco es como todo, son teorías que nos basamos por verlo e intentamos buscarle una explicación a algo que a lo mejor no la tiene, ¿no? Siguiendo un poco con los terrarios, por ejemplo, un terrario, en el tema del Prasinus siempre tiene que ser más alto que ancho, como son animales arborícolas. Aquí los tamaños vamos a hablar un poco dependiendo del ejemplar. Claro, también es verdad que si tú te compras un ejemplar no te vas a comprar 3 terrarios, por ejemplo, cuando es baby, por ejemplo, así y luego así, o sea, así, ¿vale? No vas a tener 3 terrarios para cuando, para ir adaptándonos a su crecimiento, ¿vale? Digamos que un terrario, cuando es adulto, yo pienso que está bien. Os voy a dar 2 medidas, ¿vale? Sería 1,50, ¿vale? Por 1,20 y de profundidad unos 60 centímetros. Yo creo que así estaría perfecto para una pareja o solo para un individuo. Sería la correcta. Luego también, esto podríamos quitar el 1,20 y poner, o sea, el 1,50 y poner 1,20. También podría ser, o sea, 1,20 por 1,20 por 60. También estaría en perfectas condiciones. Luego, como todo, si le podemos dar mucha más, pues no sé, 1,50 por 1,80, pues mucho mejor que mejor. Pero como os digo, con estas medidas tenemos más que suficiente. Lo que os quería decir, que claro, que un animal más pequeño, en espacios tan grandes, muchas veces se estresan y, por ejemplo, 90 de lo que sería de alto por, no sé, vamos a poner otros 90 y, por ejemplo, y de ancho por 50, ¿vale? 90 por 90 por 50. Esa medida sería perfecta para tener un animal baby. Pero como os digo, no vamos a comprar 2 terrarios para luego si no vas a tener más reptiles, comprar y hacer un gasto que es bastante grande. Podemos hacer podemos recortarlo un poco e incluso, bueno, intentar adaptar si el animal es baby, a ver cómo se adapta. Si no, pues siempre se puede cortar un poco del terrario, lo cortamos con una tabla o lo que sea y le dejamos un poquito menos de espacio. Eso por un lado. Luego, cosas interesantes a la hora de montar el terrario. Pongamos que este es el terrario. Tenemos un terrario pues de 1,50, como hemos dicho, por 1,20 por 60 centímetros. El montaje es bastante fácil, pero hay que tener unas cuantas de cosas
bueno, en mente, porque pensar que bueno, el tema del terrario hay que montar un sistema de lluvia. Yo en este caso, cuando compras animal, ya, bueno, da igual que sea el animal caro o no, siempre se tiene que tener en mejores condiciones, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando inviertes en un animal que es bastante caro, no hay que escatimar luego en el terrario, en el sistema de lluvia, en el tema de iluminación. Tenemos que darle siempre a los animales las mejores condiciones, pero en animales que encima son delicados y que valen tanto dinero, no creo que si eres capaz de gastarte X por un Prasinus, no podemos estar escatimando luego a lo mejor, yo que sé, 80 euros en montar un sistema de lluvia. Pienso yo, Pues en el caso habría que montar un sistema de lluvia, ¿vale? Con pulverizaciones. Aquí, el tema de las pulverizaciones, pensar que la humedad tiene que estar entre un 75% hasta un 90%, ¿vale? Aproximadamente. Ahí va la cosa. Por la noche siempre un poquito más alta la humedad. Así hacemos en el entorno donde estamos. A lo que vamos. El sistema de lluvia, si le ponemos un sistema de lluvia, pongamos que hacemos 2 pulverizaciones al día. 2 pulverizaciones al día hasta 5. Si queremos hacer el ciclo de cría de este animal, habría que hacer a lo mejor hasta 5 pulverizaciones al día para hacer como si fuera en su entorno natural y estimular tanto al macho como a la hembra a que críen, ¿vale? Estaba mirando, pensé que no estaba grabando. Vale, sí, se estaba grabando. Vale, pensar si hacemos 2 pulverizaciones, hasta 5 pulverizaciones de 30 segundos, 40 segundos, menos de un minuto siempre, porque ya sabéis que el tema de los motores de los sistemas de lluvia que se montan no aguantan más de un minuto, y si lo aguantan finalmente lo podemos quemar. Depende cuál usemos, los que yo uso personalmente siempre por debajo del minuto. Si hacemos 5 pulverizaciones al día de 30 segundos, las 2 boquillas, pensar que las 2 boquillas echan bastante agua, parece que no. Entonces, a lo que voy, en el terrario habría que hacer aquí un doble. Bueno, me he quedado sin batería. Aprovecho y nada, suscribiros abajo si os gusta y seguimos con el vídeo. Me he quedado aquí con el hecho de hacer como un nivel diferente en el terrario, porque pensar que si cae tanta agua, al final en vez de un terrario vamos a tener un acuario. Aparte de hongos, el exceso de humedad, no sería factible tener un tipo de terrario de estas condiciones si no tenemos algún sistema de desagüe y podamos echar el agua de ahí. Aquí he hecho nada, esto sería una rejilla que tendríamos que comprar, la ponemos, la cortamos a la medida, la ponemos, le ponemos una mosquitera encima y encima iría el tema del sustrato. Ahora un poco más para adelante contamos el tema del sustrato. No sé si me entendéis, tenemos que hacer una parte donde el agua pueda, no se quede estancada y la podamos echar o con un grifo, o si no, un truco más fácil, con una jeringuilla y un tubo. Nada, cogemos, vamos tirando con una jeringuilla y vamos sacando el exceso de agua, lo vamos echando en un recipiente hasta que veamos que lo vaciemos. Pensar que aquí se verá el hueco y veremos la cantidad de agua que hay, ¿vale? De exceso. Seguimos con más cosas. El tema de la decoración. En terrarios así hay que ponerles, y para este tipo de varano habría que ponerle bastantes ramas. Vamos a borrar un poco aquí. Vamos a hacer un terrario más grande. Aquí sería, vamos a hacerlo, pongamos que está aquí. Vale, pues el tema de decoración igual. Poner bastante rama, como veáis, bastante tronco. Luego, el tema de troncos, por ejemplo, si queréis que críen, y aparte tenéis que tenerlo, troncos huecos, como puede ser de albaricoque, yo creo que son los troncos que se usan normalmente. Ese tipo de tronco va muy bien. Y luego, para el tema de criar, podemos hacer, pues nada, uno de los troncos lo podemos vaciar, o ya estará vacío, hacer un agujero
y ponerle aquí pues algún tipo de sustrato que tenga humedad para que a la hembra le llame la atención para la hora de criar, que tenga diferentes sitios donde ella quiera criar y donde ella crea que es más conveniente tener a sus crías, ¿vale? Pues tendremos que poner ramas a diferentes alturas, ponemos ramas a diferentes alturas, ¿vale? Así todo, ramas. Con esto lo que hacemos es que el animal, dependiendo de dónde estén las ramas, pues buscará un gradiente o buscará otro. Si el animal, por ejemplo, pongamos que aquí tenemos las luces, ¿vale? Tenemos que poner una luz de calor con un punto focal de el punto máximo donde, por ejemplo, pongamos que aquí va a ser el punto máximo, o la ponemos aquí, donde sea, serán de unos 40 grados aproximado, ¿vale? ¿Vale? Aproximado unos 40 grados. En el terrario aquí, en lo que es en el centro, lo que es el terrario en sí, pongamos unos 32 grados aproximadamente. Y vamos a poner que de aquí a aquí, el punto más frío, pues unos 22 grados. Si el animal, por ejemplo, necesita más calor, pues se pondrán estas ramas. Si quiere estar en un punto neutro, pues se pondrá pues por este sitio. Y si necesita pues estar más en un gradiente mucho más bajo, se bajará aquí. El tema de las noches, las bajadas no son muy grandes, no son muy pronunciadas. Pensar que en estos sitios tropicales no hay unas bajadas muy exageradas y en esa zona no suele haber bajadas muy pronunciadas. Pues pongamos que el mínimo, he puesto aquí 22, entre 22 y 25, no tiene que ser 22. Esto de los grados es un poco relativo y no hay que cogerlo ahí, apuntarlo y decir, hostia, es que no puedo conseguir los 22 grados. Tampoco pasa nada que aquí haya 40 o 42 o haya 39 grados, ¿vale? Es un poco relativo, pero sabemos que tenemos que estar jugando con estos parámetros. Como os digo, la noche no hay que bajar mucho de lo que es el mínimo. Yo lo dejaría, pues eso, entre 22 24 grados la noche. Yo no lo bajaría más y ya sería perfecto. Como os digo, luego otra cosa importante, si el terrario sea de cristal o no, yo todo el terrario lo forraría, ¿vale? Todo lo que es el terrario yo lo forraría con corcho, ¿vale? Hay láminas de corcho más finitas, luego hay láminas más gordas, más gruesas, que valen más dinero, pero bueno, más que nada, si es de cristal, aparte también aguantaréis mucho mejor la humedad y quitaréis también, vamos a decir que le aislaréis un poquito más de la intemperie. El cristal es muy frío, todo eso hará que se mantenga mejor. Si no es de cristal, aunque sea de madera, seguimos estando en las mismas. Pensar que la madera es una superficie lisa y el animal no va a poder trepar. ¿Qué hacemos con el corcho? Que les demos, aparte de todo lo que son los troncos, y ahora hablaremos un poco de plantas y de sustrato, pero las paredes también la usarán para trepar y les irá bastante bien. Es como decir que ganamos todo el espacio que tiene el terrario, lo ganamos y hacemos que el animal pues tenga más espacio y pueda, por así decirlo, pues pueda tener mejor movilidad. Importante que tenga bastantes escondites. Luego el tema de plantas. Claro, aquí el tema de plantas sería interesante ponerse las naturales, pero siendo lógicos, yo sé que queda muy bien, las plantas naturales nos aguantan la humedad, pero yo por ejemplo que tengo el clamidosaurio, que es un animal que bueno, se asemeja un poco a las condiciones de este, entre comillas, ¿vale? A mí todo el tema de plantas naturales me las acaba haciendo polvo. Me gasto dinero en plantas para nada porque al final me las acaba tirando. No es lo mismo tener un reptil, por ejemplo, como puede ser geckos o algún tipo, yo que sé, Ciliatus, Uruplatus, no sé, tipo de reptiles así que no tienen tanto peso, que no son, a lo mejor no se mueven tanto y puedes tener un plantado muy bonito, pero en animales ya que no lo he dicho, que están entre 75 centímetros, 1 metro, son animales que finalmente las plantas te las van a acabar rompiendo. ¿Podemos poner alguna? Y sería lo suyo, sí, ponerlas. Pero como os digo, acabará rompiendo. Lo que sí que se puede hacer es poner algún tipo de planta artificial. Hay enredaderas que están bastante bien, también aguantan un poquito también la humedad. Las hojas
pensar que el tema de pulverizaciones, aparte de la humedad que necesitan, también beben de esas pulverizaciones. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de mantenerlos, vamos a seguir manteniendo este super terrario que he hecho, el tema de ponerle un recipiente donde ellos, no es que se bañen, pero les gusta meterse, pueden llegar a beber de él. Pensar que son bastante, al ser nerviosos se mueven bastante. Como de sustrato vamos a decir que vamos a poner pues fibra de coco, pin moss, no sé, hojarasca. Puedes hacer un bioactivo. El bioactivo quiere decir que podemos poner lo que son bichillos, por ejemplo como puede ser el colémbolo o otro tipo de cochinillas y cosas así, que hacen que si el animal defeca o si por ejemplo la comida y todo eso, digamos que hacemos como si fuera un micro lugar donde todo eso se va reciclando y hacemos como si fuera un terrario, como si fuera un trozo de selva verdadera. No es que nosotros recojamos con un papel, sí que se puede limpiar, pero pensar que esos bichos lo que harán es limpiar el terrario, por así decirlo. Eso, ponerle el recipiente con agua. Habrá que cambiársela seguramente cada 3 días, cada 2 días, porque la dejarán hecha un asco. Como os digo, ellos beben de las pulverizaciones, del agua que puede quedar en los cristales, en las hojas, de ahí van a beber. Pero bueno, siempre va bien tenerles ese recipiente. Aparte, siempre el tener recipientes así también nos suben lo que es la humedad del sitio. Y como son terrarios con mucha humedad, pues este tipo de recipientes siempre nos va a ir bien. Más cosas interesantes sobre este reptil. El tema de alimentación. A ver, es un animal completamente, yo voy a decir que es insectívoro, ¿vale? Claro, si cogemos en la naturaleza, este animal, si vamos a poner que es arborícola, yo creo que puede cazar pequeñas aves. Luego, tema de nidos, seguramente coma huevos en la naturaleza, porque al ser arborícola se mueve por las copas de los árboles a media altura, en arbustos, donde sea, y ahí donde anidan los pájaros o otro tipo de reptil, o sea que huevos también comería. ¿Se le puede dar? Sí, pero yo personalmente podéis darle de vez en cuando algún huevo, pero yo más que nada la dieta la basaría, por ejemplo, en Blatticadubia, por ejemplo, algún tipo de gusano, como se puede ser el tenebrio, la zofoba, el grillo, la langosta. Pensar que es animal ya bastante grande, a base de grillos, hay que tener muchos grillos para poder alimentar a un animal tan grande. Pues yo me basaría más en la Blatticadubia, que son de tamaño grande, bueno, siempre acorde con el animal que tengamos, depende si es un baby o es un adulto. Y el tema de langosta, yo creo que sería la zofoba y la langosta sería lo idóneo. El tema de gusanos, de vez en cuando, como sabéis, el exceso de grasa no es bueno para estos animales. Luego, he leído que de vez en cuando dar algún ratón, no lo sé. Pensar que en la naturaleza, que pueda cazar algún ratón, pues seguramente, o un trozo de carroña que pueda comer, o un ratón que esté muerto, no sé, me lo invento, seguramente. Yo creo que es más fácil que cace aves al estar en arbustos, o que pueda comer o nidos que hayan pájaros, es más fácil que se coma eso que en un ratón. ¿Pueden bajar abajo? Pues sí que bajan, pero casi siempre están en árboles, y bajan, pero no es su estado normal el estar abajo en el suelo, ¿vale? Más cosas, no lo sé, a ver, voy a hacer un poco de recopilación. Tenía alguna cosa apuntada por si acaso se me olvidaba, porque hay mucha información y lo tengo todo en la cabeza, y la verdad que muchas veces cuesta. El tema de ventilación. Si tenemos un terrario hermético cerrado, con 40 grados, 24 grados, y el ambiente entre 30 y 33 grados aproximadamente todo, pensar que esto, si no hay ventilación, hay un problemón, ¿vale? Pues podemos hacer ventilación en la parte de arriba, podemos poner una rejilla, no sé, en los laterales, algo de ventilación. El aire tiene que circular, ¿vale? Tiene que circular de alguna manera, y que haya un movimiento también de aire.
Si no, como os digo, al final esto sería un nido de bacterias y el animal, y bueno, y que no podríamos ni mantener los 40, subirían muchísimo más los grados y con la humedad, pues bueno, la humedad se iría al 100% y bueno, sería un desastre el no tener pues una ventilación para que este terrario esté en buenas condiciones. Yo creo que más o menos por aquí va cómo se tiene que tener un Prasinus o cualquiera de los otros, o el Macrae, por ejemplo, que a mí me encanta, que es el azul, es un varano espectacular, pero bueno, nos hemos pasado en el Prasinus. Luego, una cosa que quiero dar, un dato que seguramente penséis, en la naturaleza son animales que pueden convivir en grupos, digamos que hay un macho dominante, unas hembras como un harén, y puede haber algún macho un poco subordinado, digamos por debajo de su escala, pero puede llegar a convivir con ellos. Si lo metemos aquí, si lo extrapolamos a un terrario, ¿cómo sería lo idóneo? Pues es complicado. Se pueden tener un par de ellos juntos, o sea, un macho y una hembra, se podrían tener juntos seguramente todo el año, pero no se puede decir que al 100% sí que se pueden tener, sino habría que estudiar el comportamiento de los individuos y cómo se comportan. Seguramente que no tengan ningún problema a la hora de mantenerlos. Incluso si tienes un terrario más grande, tener un macho y un par de hembras también se podría tener. Y luego una cosa importante, a la hora de criar, si por ejemplo lo tenéis todo el año, puede ser que os críen por naturaleza, porque les salga de ellos y natural, pues como os digo, naturalmente les saldrá el hecho de criar. Pero hay veces que es mejor, por ejemplo, en la época de cría, cuando subamos el tema de, pues bueno, de lluvias y todo eso, que hay que hacer una serie de cosas que tampoco lo vamos a alargar aquí, lo que sí que sería idóneo, por ejemplo, coger al macho y sacarlo, lo sacamos del terrario este, lo metemos en un terrario, mira, por ejemplo, en el pequeño este que teníamos, ¿vale? Lo metemos aquí, lo dejamos unas semanas y volvemos a introducir al macho en el terrario grande. ¿Qué hacemos con eso? Muchas veces lo que hacemos es que estimulemos que el macho sienta las hormonas de esa hembra. Cuando están juntos, seguramente a lo mejor intenten copular, pero no acaban de engancharse y de tener crías, o sea, de dejarla preñada, pero por eso mismo, porque como que hay una falta de atención del macho sobre la hembra. Y de esta manera, si cogemos y el macho lo sacamos, eso, 3 semanas, 4 semanas, lo que veamos, luego lo metamos, seguramente que el tema hormonal de la hembra le llame mucho más la atención y como que tendrá muchas más ganas de ir a por ella y será más fácil el hecho de hacerlos criar. Como os digo, no es a ciencia cierta, pero sí siempre en este tipo de reptil, el hacerlo, casi siempre logramos mayor éxito a la hora de reproducirlos. Pues yo creo que por aquí ya está el vídeo. No sé si os ha gustado, como lo he explicado, la verdad que es muy largo, todo de cabeza, tenía 4 apuntes y la verdad que es un poco complicado porque son mucha información, seguramente que me dejo cosas, luego cuando me las repaso digo, ostras, pues no he dicho eso, pero bueno, yo creo que más o menos cualquier cosa, cualquier duda, me la dejáis debajo. Intentamos solucionarlo entre todos porque hay mucha gente que los puede mantener y puede tener mucha mejor información y nada, lo dejamos abajo todo abajo y así pues hacemos una guía completísima en el tema de este tipo de varanos, ¿vale? Pues por mi parte nada más, suscribiros si no lo estáis y nada, y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego, adiós.